tema interesante sería ver si al final realmente estamos saliendo, ¿no? Quiero decir, ¿cuál es vuestra opinión? Si realmente estamos saliendo o no. Yo creo que tú lo dejas claramente que sí estamos saliendo o que estamos creciendo más, desde luego, que el año pasado. José Carlos quizás es más escéptico en ese punto. La segunda cuestión es qué pasa con las exportaciones, ¿no? El otro día, hablando de datos también, pues la encuesta de coyuntura de exportación, ¿no?, del Ministerio de Economía dice que tenemos los datos del indicador de actividad exportadora es el mejor desde el año 2007 y habla de dos cosas, de los pedidos que tienen las empresas exportadoras, muchas estarán aquí, y el segundo tema es que piensan contratar a gente para desempeñar precisamente esa actividad exportadora, lo cual, bueno, pues es bueno en un país con el paro que decíamos. Es decir, estamos mejorando, realmente la exportación está funcionando. Y luego hay un tema en el que Gonzalo hace mucho hincapié, que está muy bien, es si realmente esas economías emergentes que antes citábamos nos van a dar alegrías o todo lo contrario. Al final, si lo que tenemos que pensar es que en Turquía y Brasil hay oportunidades, o lo que tenemos que tener es mucho cuidado en esas economías que hasta hace poco eran un ejemplo de crecimiento. ¿Qué os parece? ¿Por qué caen las exportaciones? No es un problema de España. Yo creo que hemos mejorado en competitividad y evidentemente, ¿no?, lo que ha pasado desde el pasado verano aquí es que el comercio mundial se ha parado. Antes hemos visto en la presentación un frenazo del crecimiento en países emergentes importantes y eran el área que a nosotros nos había permitido compensar la debilidad de la demanda interna europea. Por lo tanto, un foco importante de crecimiento de nuestras exportaciones ha parado. Y desde el pasado verano aquí, el tipo de cambio del euro con el dólar, pero sobre todo pues, con el real brasileño, con el rublo ruso, con la lira turca, ha tenido depreciaciones, apreciaciones del euro del 30 y del 40%. Por lo tanto, eso es lo que ha pasado. No es un problema de España, que haya empeorado su situación competitiva, simplemente que no tienes demanda fuera y que no tienes un tipo de cambio que te ayude en la exportación. Ahí, yo creo que, quitando el caso de Alemania, que es la única economía de Europa que va bien, ¿no?, y la nuestra, que nos hemos inventado el PIB, pero bueno, Gonzalo dice que sí, ¿no?, quitando a Alemania, el PIB de la eurozona está estancado. O sea, lo único que creció en el primer trimestre fue Alemania, y Francia e Italia están estancadas. Por lo tanto, es difícil que tu principal cliente de exportación, que es Francia, le vaya mal y que a ti te vaya bien con las exportaciones, ¿no? Si teníamos una capacidad de diversificar a otros mercados, y esos mercados también se están parando, está yendo bien Asia, los mercados asiáticos y las exportaciones a Asia aguantan bien. Japón, con su plan de estímulo, ha tenido un crecimiento de exportaciones desde España impresionante en el primer trimestre, y está aguantando Estados Unidos y el Reino Unido, que son las tres áreas del mundo donde la demanda está creciendo. En América Latina hemos visto un frenazo importante, en África también, en el norte de África aguanta un poquito Marruecos, pero el resto de países, y han caído mucho las exportaciones a Oriente Medio. El año pasado, con lo del tren de la Meca, debe ser, ¿no?, son proyectos que concentran muchos bienes de equipo y mucha exportación, y este año esa parte se ha parado, ¿no? Hombre, yo creo que en vez de, ¿no?, Yes We Can y, ¿no?, nosotros podemos y todo esto, no sé, yo creo que es más sencillo. Ahora mismo el gobierno francés quiere plantar batalla en Europa. El primer ministro Valls le ha dicho al BCE que deprecie el tipo de cambio. Yo creo que es más sencillo que Rajoy y que el ministro Guindos vayan al Eurogrupo y apoyen a Francia para depreciar el tipo de cambio. Tú bajas el euro a 1,25 o a 1,20 si es posible, ¿no?, y vas a tener inmediatamente una reactivación. Y luego en Europa algún tipo de estímulo tiene que haber. O sea, si Francia va a hacer un ajuste fiscal y la economía está estancada, el año que viene entrará en recesión. Por lo tanto, si tú obligas a esa economía a hacer un ajuste dentro, algún tipo de estímulo fuera con eurobonos o con algún tipo de plan europeo tiene que haber. Yo creo que esto es lo que se está jugando en estas elecciones europeas y lo que debería pasar después, ¿no? Es más fácil cambiar la política económica que creer en la Virgen de Fátima y todas estas cosas que hacemos aquí, que está muy bien, pero es que yo lo veo más sencillo tomar medidas de política económica. Yo primero por alusiones, Sí. que quede claro que el 0,4 no me lo saco de la manga, ¿eh? El 0,4 crecimiento económico de España, que José Carlos dice, pues que todo lo dice Gonzalo, no, lo dice el INE, lo dice el Banco de España, lo dice Eurostat. Y por lo tanto, esta historia que ustedes tienen que mentalizarse, que en este momento España es el segundo país que más crece de la zona euro, pues es lo que es. Por otro lado, el modelo de crecimiento de cualquier país que sale de la devaluación es el siguiente. Uno, incrementa las exportaciones, pero ese incremento de las exportaciones no quiere decir que sea el que tire indefinidamente la economía. El modelo de salida de la crisis es que las exportaciones tiran al principio. Posteriormente, lo que se pretende es que las exportaciones
tengan un crecimiento relativamente moderado, pero que no sean el grandísimo motor. Porque, uno, van las exportaciones, dos, en España, va el crédito bancario. Va el crédito bancario y ya vemos, por ejemplo, dos bancos catalanes, uno crece hipotecas al 6% en el primer trimestre, el otro crece al 30%. Vamos a ver cómo las hipotecas van a volver a ser lo que es el activo gancho para captar clientes, y vemos como en Barcelona y Madrid, por primera vez en muchos años, lo que es el precio de la vivienda ya está subiendo, no en cualquier sitio, sino en determinados barrios, porque el mercado inmobiliario en España es un mercado triple. Uno es el de las grandes ciudades, otro es el de la periferia y el otro es donde prácticamente aquí no comprará nadie más que los fondos inmobiliarios extranjeros, porque allí no hay demanda ni para ahora ni para prácticamente nunca, porque España de aquí al 2019 igual pierde 1,5 millones de habitantes. Pero bueno, una vez tienes el incremento del crédito bancario, tienes lo que es el incremento de las inversiones. Y finalmente te va al consumo privado. Y nadie dice que esta salida de la crisis sea como la salida del 93, que fue muy rápida. No, esta salida será más lenta, será en este caso también más desequilibrada, pero de alguna manera no será solo el pilar de las exportaciones. En términos de nosotros, comparándonos con Reino Unido y, por ejemplo, comparado con Estados Unidos, hay una gran diferencia en hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Aquí tú tienes al liberal Bush, aquel que decía a la gente que era cortito, que lo entendió todo muy rápido. La lista Merkel no ha entendido nada, ni sigue sin entender nada. Tío Chauvel, lo peor. Cogieron, dijeron, vamos a volver a dar crédito. Para volver a dar crédito hemos de tener los bancos solventes. Nacionalizamos el país más liberal del mundo, 200 bancos. En el caso del Reino Unido, 3/4 de lo mismo. Reino Unido entra en los principales bancos del país, parcialmente capital público, y vuelven a estar saneados y vuelve a dar el crédito. Y el Reino Unido, cuidado, ha vuelto a las andadas. En estos momentos en Londres hay una burbuja inmobiliaria espectacular, y eso también está maquillando en parte las cifras de crecimiento. La magnífica Alemania. La magnífica Alemania, el año que viene, en el año 2013, la duda es si crece el 0,4 o el 0,5 porque obtenemos un dato definitivo. Y la magnífica Alemania consigue un saldo superavitario mayor que nunca, no porque incremente las exportaciones, que las baja. Quien incrementa las exportaciones el año pasado somos nosotros a un ritmo superior, si la memoria no me falla, al 4%, sino porque no compra nada al extranjero. Y este es el problema que tenemos en Europa, porque si vas al Reino Unido se está recuperando, si vas a Estados Unidos se está recuperando y de forma vigorosa, pero la zona euro no se recupera porque lo hemos visto antes con el gráfico del balance de la Reserva Federal y el balance del Banco Central Europeo. El balance del Banco Central Europeo va para abajo, es decir, está lanzando comparativamente mucho menos dinero que otros países. Lo hemos visto también lo que está sucediendo en Japón. Desde que llega Shinzo Abe, 20 años de hacer el burro. En Japón, en el año 2000, subieron el tipo de interés con una deflación del 0,5. Él coge, le da la devaluación de la moneda, le da a lo que es el manguerazo monetario, todo lo que sea necesario, la inflación le importa muy poco, la deuda pública le importa muy poco y Japón se está recuperando. Entonces, yendo a la pregunta ya, si Europa hiciera una política consecuente, que no la ha hecho nunca en materia monetaria, no es que tendríamos que tener un tipo de cambio del euro-dólar que hasta llega al 1,40, sino que debería estar como mínimo rondando el 1,10. Pero les recuerdo una cosa, de lo mal, rematadamente mal que lo hemos hecho. Ustedes cogen el año 2001 y el 2007 y lo comparan. Y dicen, ¿quién va mejor? ¿Quién va mejor? Estados Unidos. Bueno, pues hay una regla de política económica que no es estricta, que no siempre se cumple, pero que es orientativa. Si va mucho mejor Estados Unidos que Europa en esos años, es normal que el dólar se aprecie y el euro se deprecie. Pues no. Si teníamos el mínimo del euro en el 2001 al 0,81, tenemos el máximo en el 2007 del 1,60. Entonces, prácticamente cualquier exportador español, alemán, francés, etcétera, etcétera, había perdido la mitad de competitividad de forma artificial por el tipo de cambio del euro. Entonces, y una de las quejas, y una queja importantísima, y es, ustedes dirán, no nos merecemos estos gobernantes españoles, pero tampoco los europeos, son rematadamente malos. Cogen a Trichet. En el año 2008, en plena crisis bancaria, suben los tipos de interés del 4 al 4,25%. Cuando se da cuenta que el petróleo se desploma de $160 a 42,
baja los tipos de interés y no tiene abuela, dice que ha reaccionado rápido. Cojan ahora. ¿Qué están esperando para poner en marcha la compra de bonos? ¿Qué están esperando para poner en marcha mucho más liquidez? Si el ejemplo lo tenemos claro, Japón se pasó mirando al cielo 6 o 7 años, ocultando sus balances bancarios y tuvo una deflación de la que le está costando muchísimo salir. ¿Estamos esperando que llegue la deflación a Europa? ¿Que haya círculo vicioso? ¿Que realmente volvamos otra vez a la crisis? Yo creo que realmente lo estamos en Europa haciendo muy mal y solo que lo hagamos un poco mejor, la cosa variará. Ahora, me encuentro sorprendido porque seguramente soy un primo, soy de alguna manera demasiado crédulo, que un partido socialista vuelva a hacer lo mismo de siempre, vuelva a hacer una política de derechas. ¿Qué hace Francia haciendo recortes? Pero no estamos delante de una crisis por el lado de la demanda. Cualquier crisis por el lado de la demanda, en un país que no ha tenido burbuja especulativa, la solución, la dicen los manuales, pero de primer curso, es incrementar la demanda. ¿Qué hace haciendo recortes? Después Hollande dirá, es que no me vota, chico. Pero si estás haciendo otra vez todo lo contrario de lo prometido. Y sobre todo, lo que hemos de coger y mejorar en Europa es mucho, mucho nuestra política monetaria, mucho, mucho nuestro criterio económico, porque indiscutiblemente ha sido fallido. Uno lee el libro de Timothy Geithner y es para ponerse las manos en la cabeza de cómo se están haciendo las cosas en Europa. Luego la gente no entiende que hay euroescépticos. Yo lo entiendo es que haya euroadmiradores. Yo me pregunto una cosilla, que esto de que el euro no se devalúe igual tiene algo que ver que llevamos 3 años con que Alemania es el tercer exportador del mundo y que cuando coges los 10 primeros países exportadores del mundo, según datos de la Organización Mundial de Comercio, una vez más, pues nos encontramos con el Reino Unido, que tradicionalmente tiene una moneda apreciada respecto al euro, y nos encontramos con los japoneses. Al final, entre el top 10 de exportadores del mundo, si ves a Alemania, si ves a Japón, si ves al Reino Unido, si ves Francia, parece ser que aparte de la devaluación de la moneda tiene que haber algo más. No sé qué os parece. Está claro que una devaluación de la moneda aumentaría las exportaciones, es una obviedad, pero insisto, hay países que lo están haciendo. Pero te aumentaría las exportaciones a un mundo donde hay menos demanda. Yo creo que yo coincido con Gonzalo que hay que estimular la demanda dentro de Europa. El tema es si España tiene que hacer un ajuste fiscal, porque la deuda pública, ¿no?, lleva una velocidad que es incontrolable. Evidentemente el estímulo te tiene que venir desde fuera. O sea, a la vez que tú haces el ajuste dentro, algo de estímulo te tiene que venir de fuera. Y en Francia igual, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es el momento, no va a pasar, pero además de depreciar el tipo de cambio, de plantear estímulos a nivel europeo y algún tipo de mutualización de deuda tiene que haber. Grecia no va a pagar su deuda, Portugal seguramente tampoco, los irlandeses dicen que sí, yo no lo veo, ¿no? Y aquí algún tipo de reestructuración de deuda en las familias ¿no? Y algún tipo de la cartera hipotecaria que está muy deteriorada, pues tendrá que haber. Entonces, o lo haces con un eurobono, y como se hizo en el Plan Brady en el año 89 en América Latina, con el apoyo de un bono externo para recuperar la confianza desde fuera, o lo normal es que veamos de nuevo momentos de tensión en los mercados, ¿no? Porque evidentemente ahora parece que no va a haber ningún evento, pero cuando vuelva, pues todo lo que hemos visto que viene se va, ¿no? Por ejemplo, España, que ha aumentado mucho su deuda externa neta el año pasado, además ha empeorado significativamente su composición de la financiación exterior. Ahora dependemos mucho del Banco Central Europeo desde el 2012 y lo que estamos viendo entrar en los mercados de deuda pública periféricos son hedge funds, fondos de alto riesgo y altamente especulativos. Entonces, claro, el otro día, ¿no?, una noticia mala de PIB, salvo el de España, que fue fantástico, en el resto de Europa, y una filtración de que en Grecia iban a poner un impuesto, pues vimos que la prima de riesgo en un día subió 25 puntos básicos. Fueron 3 hedge funds que decidieron deshacer posición. Entonces, claro, o sea, que cuando te compran son inversores, ¿no? Cuando te venden son especuladores, ¿ya? Pero bueno, yo que como les he conocido y he estado con ellos, ¿no?, esta gente es muy dura, y cuando se tenga que ir, se van a ir. Y cuando se van de un mercado, son mercados estrechos, ¿no?, donde ahora funciona bien porque todos son compradores, pero llega un momento que como se pongan todos vendedores, ¿quién compra? No es cierto que la banca haya reducido exposición, redujo en diciembre para el tema del stress test, ha vuelto a aumentar exposición en marzo. O sea, la banca está en máximos de exposición a la deuda pública, y si se van los hedge funds, se lo va a volver a comprar la banca española, que ya tiene mucha deuda pública. Entonces, bueno, yo creo que, sinceramente, yo creo que España no debería ser el evento.
pero yo sí creo que en Grecia va a haber evento y creo que en Portugal va a haber evento y el contagio nos va a llegar. Y la crisis de deuda ha empeorado significativamente porque tenemos más deuda con el exterior y porque la capacidad de pago de esa deuda de las empresas y las familias se ha deteriorado por la crisis desde el 2012, ¿no? Pero bueno, oye, si todo el mundo está contento y ya crecemos y estamos bien y no hay que hacer nada, pues mejor, ¿no? Los jóvenes que se vayan de España, que total, ¿no? Nos sobra, como dice Gonzalo, se vaya 1,5 millones y lo que no sé es quién va a ir a las tiendas a comprar, ¿no? Pues si se van 1,5 millones de personas, supongo que bajará el consumo, supongo. Entonces ahora reducir la población es bueno, la deflación y la bajada de salarios es bueno, que el crédito caiga es bueno porque nos desapalancamos, ¿no? Entonces claro, pues llevábamos 20 años pensando que lo de Japón era malo, ahora todo es bueno. O sea, nosotros somos virtuosos más que los japoneses. Japón tenía un 4% de paro y una posición acreedora con el exterior. O sea, tenía más dinero invertido fuera de lo que le debían. Nosotros tenemos un 25% de paro y una posición deudora con el exterior de 1 billón de euros. Lo de Japón en España no es sostenible. O sea, nosotros no podemos tener una crisis a la japonesa. La dinámica de la deuda estalla porque no es sostenible, ¿no? Por lo tanto, yo creo que queda poco tiempo y la política económica europea debería reaccionar y yo no veo reacción, ¿no? Si lo que van a hacer es la broma esta de poner el tipo de los depósitos en negativo en menos 0,15, pues mira, ya, ¿no? Pues que hagan lo que les dé la gana ahí, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer es, la Reserva Federal sigue comprando bonos. Entonces, evidentemente ellos meten dinero en circulación y nosotros lo estamos quitando, entonces el tipo de cambio se aprecia. Entonces tú tienes, si quieres depreciar el tipo de cambio, tienes que salir a comprar bonos, pero Alemania ya ha dicho que no, y para comprar bonos según los estatutos hay que estar rescatado. Entonces, ha sacado a todos los países del rescate, por lo tanto no va a haber compra de bonos en Europa. Es evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues el tipo de cambio o estará ahí o incluso se puede apreciar otro poquito. Pues Gonzalo, aparte del tipo de cambio para exportaciones. Sí, yo estoy convencido, bueno, quiero estar convencido de que realmente la racionalidad imperará y que el tipo de cambio tendrá una disminución importante de la depreciación, en este caso, del euro. Si no, puede haber problemas muy importantes, no en este caso económicos, sino políticos en toda Europa, porque evidentemente si coge, el primer ministro francés hace un recorte importante de lo que es gasto público, va a exigir una contrapartida, va a exigir que lo que pierda por consumo público lo gane, en este caso, por exportaciones, y para ello va a exigir una política muy diferente dentro de la zona euro en materia monetaria, porque realmente ha sido la política excepcional, todos los demás han hecho todo lo contrario, y a todos los demás que han hecho todo lo contrario les va francamente mejor que en este caso España. Yo, respecto a lo que ha dicho José Carlos del impago de la deuda, creía que esta canción del verano ya había quedado de modé, porque esto lo decía mucha gente en el 9, en el 10, en el 11, en el segundo ya en las emisoras de radio casi no se oyó, y en el 2013-14 veo que solo lo canta un cantante, José Carlos. Porque realmente, cuando tú tienes, en este caso, tú dices y coges y dices, los mercados son los dioses. Muy bien, son los dioses. Hasta hace muy pocos días teníamos el bono a 10 años al 2,85 y teníamos el bono a 10 años al 2,85%, que era inferior al que habíamos tenido en 2006-2007. Vale, eso no tiene sentido. Y estaba claro que el bono de 10 años en ese momento está sobrevalorado siempre y cuando la política monetaria del Banco Central Europeo continúe siendo la actual. Si lo que se prevé es que el Banco Central Europeo lanza más dinero al mercado de una manera o de otra, en este caso ese tipo de interés del 2,85 pues será un tipo de interés relativamente mantenible en el tiempo. Lo que sí que hemos observado es que la prima al riesgo de todos los países, pero de España también, se ha reducido notoriamente. Y dice, ¿puede existir quitas? Recordemos, entre septiembre del 92 y mayo del 95 hubo una quita de la deuda española del 28,2%. Les explico qué quiere decir esto. Entre septiembre del 92 y mayo del 95, la peseta se evaluó un 28,2%. Todos aquellos extranjeros que tenían deuda en pesetas cogieron y en su moneda nacional, franceses, alemanes, belgas, vieron cómo perdían un 28,2% por el efecto tipo de cambio. Entonces, es muy posible que en Grecia haya una quita. Yo creo que esto el mercado lo tiene descontado.
Si Portugal no mejora mucho y no exporta mucho más, que hasta ha mejorado notablemente las exportaciones, pero a pesar de ello no lo suficientes, pues también puede ser que haya una quita. Pero comparar la situación de Grecia y Portugal con la nuestra es una situación muy diferente. Primero, porque no tienen los mismos niveles de crecimiento económico. Segundo, porque no tienen los mismos niveles de deuda. Tercero, porque no tienen la misma capacidad exportadora. Porque nosotros, en estos últimos años, hemos variado notablemente en un aspecto. Antes solo exportaban las grandes empresas. Ahora exporta prácticamente cualquier pequeña y mediana empresa, y estas no han ido al mercado exterior para unos cuantos años, sino han ido para quedarse, y eso se va a notar muy positivamente. Cuarto, cuando hemos visto las exportaciones, hemos visto las exportaciones de bienes, no hemos visto las exportaciones de servicios, que estamos en materia turística en máximos históricos de llegada de turistas extranjeros. Ya sé que José Carlos dirá que es por el efecto Magreb, pero bueno, siempre hay algo. El turismo va bien. El turismo va bien. Entonces, y el automóvil va bien. Y el sector agroalimentario va bien. Se acabó. 20% del PIB. Entonces, bajo estos prismas, claro, a mí me llama mucho la atención que la deuda privada siempre es pagable, la pública no. Y yo recuerdo datos históricos. Recuerdo cómo el Reino Unido, con una deuda de 250% en los años 50, no hizo impago de la deuda. Y Estados Unidos, con una deuda del aprox 150% también en los años 50, no hizo impago de la deuda. ¿Cómo se coge y esta deuda que tenemos la licuamos? Y la licuamos de una forma fácil. Pues otra vez, haciendo todo lo contrario de lo que hace Alemania. Otra vez todo lo contrario. Primero, en lugar de intentar generar una inflación muy baja, lo que hemos de generar es una inflación del 6-7%. Oigan, no pasa nada. No pasa nada si sucede eso. Sí, las bolsas subirán menos. Sí, los que tienen deuda pública perderán dinero si la venden antes de que acabe el plazo. Pero no pasa nada de tener un nivel de inflación del 6-7%. Dos, hemos de tener crecimientos del 3% y hemos de tener, en este caso, lo que es presupuestos equilibrados. Pero fíjense, en materia del ratio deuda pública PIB. Si yo tengo un déficit del 2%, pero en este caso la inflación es del 6%, realmente ya ha reducido el ratio de deuda pública PIB un 4%. Entonces, pero, ¿qué pasa? Es que en lugar de hacer esto, que sería la manera de licuar la deuda, lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Por lo tanto, si en Europa se produce una crisis, que yo tengo mis serias dudas que eso pase, volverá a ser porque los alemanes continúan haciendo una política económica inadecuada y nadie se atreve a desafiarlos. Y si ustedes me dicen, es que a los alemanes les va muy bien, no es verdad. Alemania, en el momento que los países emergentes iban muy bien, logró crecimientos espectaculares del 3,1%, pero en el momento que los países emergentes se han ido ralentizando, el superávit de Alemania ha ido bajando, el crecimiento de las exportaciones de Alemania ha ido bajando y el crecimiento del PIB se ha ido estancando. Y este año, si no crece vía aumento de las exportaciones, y tengo mis dudas que esto lo haga, dado como están los emergentes, vamos a tener una Alemania que esto del 0,8 ha sido flor de un día. Porque vamos a ver si ese modelo hasta ahora de incremento de exportaciones es sustituido o no por un modelo de incremento de la demanda interna. Si eso pasara, si Alemania sustituyera un modelo de exportaciones por un modelo de incremento de la demanda interna, nosotros podríamos tener una situación magnífica, porque realmente tendríamos un mercado muy próximo, muy fácil, al que poder exportar y poder sustituir cualquier bajada de posible potencial de los países emergentes por, en este caso, Europa, principalmente Alemania. Muy bien, como entramos ya en el turno de preguntas, voy a hacer yo la primera, pero encantado de que cualquiera de los asistentes del público haga alguna de nuestros ponentes aquí. La verdad es que me gustaría centrar una cosa que os he comentado antes y también incorporar a Claudia, era sobre todo sobre las cuestiones de mercados emergentes, ¿no? Hemos hablado mucho de que al final el decoupling del mundo, ¿no? Que los emergentes crecían el 6 y que Europa o Estados Unidos no está creciendo, ahora Estados Unidos empieza a crecer. A mí me gustaría, por ejemplo, centrarme en Turquía, Brasil. El otro día también hablábamos de Perú, quiero decir, economías que se supone que pueden dar mucho crecimiento a empresarios catalanes que quieren exportar. Por un lado decimos que son mercados que están creciendo y por otro lado que hay una gran burbuja que se está planteando y que puede estallar en los próximos años. Centrando, por ejemplo, en Brasil, Turquía, Perú,
¿Qué os parecen estos tres mercados? Brasil está en una situación muy complicada. Por primera vez desde hacía décadas llegó a la crisis del 2008 con margen para hacer política económica, nunca la había tenido y yo creo que se pasaron, ¿no? Igual que nos pasó a nosotros en el 2001, hicieron una política fiscal muy expansiva y ahora mismo el ciclo está prácticamente agotado. Yo creo que luego todo este tema de los conflictos sociales en la calle, la situación política es muy complicada. Yo creo que no sé si entrará en recesión, pero todo el área de Mercosur estamos viendo una situación muy complicada. En América Latina aguanta bien los dos países que habéis puesto, Colombia y Perú, y México, que es la eterna promesa, que está ahí más pegado al ciclo americano y aguantando mejor. Yo creo que Turquía va a tener muchos problemas. El bono turco ha subido casi al 9% y al final la subida de los tipos de interés te va a provocar un frenazo en el crecimiento, igual que hemos visto en la India y en todos estos países. Y bueno, pues interesante los países que habéis puesto de África, ¿no? Para empezar a explorar. Yo creo que África es el amanecer y a nosotros, por proximidad, nosotros perdimos el tren de Asia, llegamos muy tarde allí. Yo creo que no podemos perder el tren africano. Es verdad que son países muy complicados, hay que ir caso a caso y país a país, pero bueno, hay muchas empresas españolas ya allí, estamos viendo, ¿no?, algunos países que están funcionando. Y yo intentaría empezar a explorar estos países que habéis puesto que parecen interesantes, ¿no? Gracias, Gonzalo. Mira, yo veo dos dificultades en estos países. Una, la exportación de los problemas que va a tener el sudeste asiático. El sudeste asiático tiene dos bombas de relojería tremendas, ¿no? La primera bomba de relojería es China. China, el crecimiento de sus exportaciones es cuando tú coges y lo ves en un gráfico, es espectacular, va así. Del 25,4 que crecía en 2004 a prácticamente el 3,8 que creció en el 2012. Por cierto, un crecimiento de las exportaciones inferior al de España. Y es un país que, aunque les parezca mentira, ya no es competitivo. Ya para la productividad que tiene está pagando salarios en algunas partes excesivos. Y por lo tanto está sufriendo cada vez más una importante deslocalización. Está creciendo de manera falsa, y está creciendo de manera falsa porque está empleando mucho dinero en el sector de la construcción y nos encontramos que en China hay auténticas, no barrios como sucede en España, sino ciudades vacías. Y ese cambio que ahora pretenden las autoridades chinas de pasar de un modelo de exportación a un modelo de demanda interna es un cambio difícil, duro, tarda un tiempo y veremos si se hace o no se hace con éxito. Con una moneda que tiene un compromiso de mantenerla relativamente elevada en comparación con el resto de países del área, porque muy probablemente, ya lo ha hecho India, pero harán los demás, devalúen sus monedas notoriamente, entonces China puede ser un elemento muy importante de bajada de la demanda, y esa bajada de la demanda va a afectar notoriamente a América Latina y a África, porque una gran parte de sus exportaciones de commodities van al sudeste asiático, especialmente en China. En la India ha habido elecciones y se ha roto prácticamente lo que es un ciclo político. India tiene un problema de inflación, tiene un problema de gran déficit en la balanza por cuenta corriente, entonces que le lleva a devaluar la moneda y que tiene que cortar ese problema. Y ese problema lo ha de cortar mediante medidas, en principio duras, y que signifiquen un reajuste interno que controle la inflación. Eso tiene que provocar medidas que no van a hacer que India crezca más, sino que India crezca menos. A partir de ahí, si nos vamos a América Latina, Brasil yo le llamo la economía del tic-tac, 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 porque es una bomba a punto de explotar. Tú coges y a mis amigos del sector inmobiliario les digo, oye, que están en Brasil, les digo que te coja una, vale, pero dos, háztelo mirar. Porque Brasil, tú cuando coges y miras Sao Paulo, dices Sao Paulo, prácticamente cualquier piso de clase media vale $6.000, cualquier piso de clase alta vale 14.000, dice, esto me recuerda a algún país y ya sabemos cómo la cosa acabó. También, 3/4 de lo mismo sucede cuando te vas a Perú. Y Perú, el boom del sector de la construcción es impresionante, el sector de la construcción, el sector inmobiliario va más retrasado que en Brasil, pero es un país peligroso. Colombia tiene una parte del país que es una parte que de alguna manera es competitiva, es exportadora, tiene una buena productividad, pero tiene otra parte que vuelve a estar incendiada, entre comillas, por el sector inmobiliario. Entonces, yo creo, es mi punto de vista, si ustedes tienen inversiones en Brasil, Colombia, Perú, es el momento de regresarlas. Si ustedes tienen inversiones en el sudeste asiático, es el momento de salir corriendo. Y sobre todo, aunque parezca mentira, si se hace una política económica relativamente buena, los países de futuro son los países del sur de Europa.
porque después de esta crisis, después de pasar las canutas, después de verter sangre, sudor y lágrimas, acabarán, y principalmente España, con una competitividad tremenda. Si alguien invierte en el sector inmobiliario, oiga, no se vaya a ningún lado. Las mejores oportunidades las tienen aquí. Los precios, aquí mismo en Barcelona, la Eixample, han bajado hasta el 60% y pueden encontrar cosas impresionantes. Cuidado, que lo que pasó en el pasado no necesariamente ha de pasar en el futuro. Y yo, si soy muy pesimista, lo soy principalmente con respecto al mundo emergente y especialmente con el sudeste asiático. Claudia, ¿qué te parece? Bueno, después de esta visión tan negativa del mundo emergente, yo creo que el profesor Bernardos debería ir a vender España, yo creo, sí, por todo el mundo. A lo mejor le contactamos desde CaixaBank, ¿no?, que nos hacen preguntas, ¿no?, sobre España y, hombre, intentamos dar un punto positivo y yo estoy de acuerdo con él, pero realmente nuestra visión de emergentes no es tan negativa. Lo que comentabais, ¿no?, de China. Bueno, China, a lo mejor en 2012 las exportaciones no crecieron tanto, en 2013 crecieron en torno al 8%. China es un país que, como comentaba, tiene un 40% de reservas internacionales, un 40% de su PIB son reservas internacionales. No creo que les preocupe mucho. Año a año tiene un superávit fiscal, superávit fiscal de hecho, y superávit por cuenta corriente. No creo que les preocupe mucho el inversor de fuera, ¿no? Las perspectivas para China creo que son muy distintas que para otros países. Es verdad que tiene problemas de burbujas inmobiliarias en algunas zonas, pero bueno, yo creo que esto ya lo conocemos también en España y estamos creciendo a un 0,4 en términos intertrimestrales. Por tanto, hemos superado estos problemas, también los puede superar China. Es verdad que China, las exportaciones están creciendo mucho, pero no tanto como antes, pero bueno, estamos diciendo hace un rato que lo que tiene que crecer es el consumo interno, ¿no? Y es lo que están intentando hacer, es reactivar el consumo interno, y en este aspecto pues el consumo de 1.300 millones de personas, pues yo creo que va a favorecer no solo a Europa, sino también debería favorecer a estas economías también emergentes de Latinoamérica que exportan a China otros bienes. Es verdad que China no va a importar tantas materias primas relacionadas con la inversión, por tanto, ni el acero, ni el hierro que hemos visto, ni todas estas materias relacionadas con la inversión, con la generación de puentes, de todas estas infraestructuras, pero va a consumir más y por tanto si va a consumir todos aquellos que exporten la soja que Brasil exporta pues a China, pues deberían estar contentos, porque al fin y al cabo, pues a pesar de que las perspectivas según el profesor Bernardos no son muy buenas, pues China en los últimos 20 años ha sacado a unas 300 millones de personas de la pobreza, que se dice rápido, ¿no? Pero en la década de los 80 había pues 300 millones de personas que ahora viven por encima de este umbral de la pobreza, según las Naciones Unidas, pues que estaban por debajo de este umbral de la pobreza. Lo mismo ha pasado con Brasil, obviamente no tantos porque no son tantos, no hay tantos como en China, pero Brasil también la incidencia de la pobreza en las últimas 2 décadas es mucho menor. Por tanto, sí que se han hecho cosas importantes. Es verdad que coyunturalmente Brasil tiene problemas, coyunturalmente, o sea, a corto plazo Turquía tiene problemas, Rusia tiene problemas, pero el potencial que tienen, pues yo lo veo ahí. Yves, we were talking about emerging markets, and they were saying that in Brazil and in Turkey and China there is a big bubble that could burst this year. A big bubble. Do you think that this is going to happen this year, or that they will give us growth to the exports of Europe? A bubble, no, we don't think, what the issue for us is not the bursting of a bubble. I don't think there is such a bubble in Turkey or in Brazil. The issue in Brazil is that there is a very strong slowdown of the economy, mostly for supply constraint. There is an issue, a huge issue. To me, the issue of Brazil is infrastructure. For example, when we organized the countries conference in São Paulo,
we were in a very nice a place where you have lots of trending shops, Hermes, all these great French brands, a mall, a huge mall with marbles, wonderful. And then we started the conference and the electricity stopped. So typically you have this huge economy that's really towards consuming, which is very well organized, but the infrastructure didn't follow. And what you see is the Brazilian government is trying to improve things, he's trying to attract foreign investors, but when he does it, he always changing the rules. There's a lot of players involved, especially local players. For example, when they want to do motorway for the roads, they say that they don't want tolls. So of course, if you don't want tolls, you will not attract private investors. So all these things makes that the infrastructure program very slow. And also, what they say in Brazil is that you're going to have a lot of holidays because you will have the World Cup holiday, then you will have the elections holiday, and then nothing will work until after the elections. And then once Mrs. Rousseff will be re-elected, will all this infrastructure program move forward? I'm not sure, because exactly the same problem will be there as they were before. So this is why there is I think, what I see in emerging market is that you have a lot of structural challenges and that the government are not able to deal with them. Mm. This is, I think, the main risk that we have now. We have the same in Turkey, the same in Russia. We have lots of huge reforms that are being expected, and those reforms are not implemented, mostly because of disagreement with the population, or also disagreement within the government, or within the government with the local government, and so on. So this is why I think the big problem is structural reforms in emerging markets, rather than bubbles.